buenas tardes. Bueno, buenas noches, buenas noches. Por favor, ¿me confirman si se escucha y se ve? Sí, hasta acá todo está bien. Hola, hola María Elena, ¿cómo estás? Sí, gracias Patricia. Buenas noches, buenas noches, buenas noches. Gracias, gracias. Eh, gracias. Ok, desde acá mis oraciones, María Elena. Muy bien, buenas noches al curso DB 011, el acoso escolar y su relación bullying y su relación con el consumo de drogas. En general, muy contento, muy feliz, bastante profesionalismo, hay bastante participación, están desarrollando muy bien las actividades y producto de eso es que hay bastante participación. Por ahí faltan algunos con los cuales ya me he comunicado, pero en líneas generales, bien. Hay bastante apertura. Considero de que muchos de ustedes, hola Carlos, tienen toda la experiencia y la capacidad para poder dictar estos cursos. Así que muy feliz de trabajar con gente tan preparada. Muestra un botón. Esta es la tarea uno. Hay 51 trabajos enviados. Es un número bastante alto. Eso quiere decir que 8 personas, contando una persona que se retiró, o sea, son 7 los que tienen alguna dificultad para presentar un trabajo. Entonces eso es un indicador de que en general casi más del 80% tiene constante participación en el curso, en el envío de las tareas. Este curso en particular, el DB 011, es un curso pesado porque hay que desarrollar en promedio 2 actividades por semana. Entonces, eso es lo que hace que ocupe un poco más de tiempo. Yo estoy ingresando al azar a cualquiera de ustedes y estas son las actividades. Esto tiene que estar lleno. Si ustedes se dan cuenta, hay por semana 2 actividades. Entonces, eso es lo que a veces dificulta. Yo he estado monitoreando ayer y hoy día, les he escrito a varios de ustedes y a partir de mañana y el jueves voy a hacer un monitoreo de todos porque ya entramos a la mañana, oficialmente es la quinta semana. Por ejemplo, tarea uno, evaluación uno, y de ahí vamos a la segunda unidad, a la segunda semana, tarea académica 2, evaluación en línea. Entonces, prácticamente hay 2 trabajos, en este caso hay un foro. Entonces, en algunos casos hay todavía algún retraso. Por ejemplo, acá todavía estamos en 23. Entonces, chequeen bien, yo les estoy escribiendo, yo entiendo, 2 trabajos, hijos, familia, y distancia, no hay internet, tienen salud. Wow. Y ahorita estamos en junio, mitad de año, ya viene julio, fiestas patrias, un montón de cosas que se nos juntan. Entonces la idea es organizarnos, programarnos. Entonces, frente a esto, hay que tener en cuenta lo siguiente. Con el primer grupo, la primera clase por Zoom fue el 12 y con el segundo el grupo nos encontramos el 18 y la segunda clase son el 19. Hoy estamos 9. Eso quiere decir que la otra clase es 5, 6, 7 y 8. El 7 y 10 de julio termina en las clases. Son 8 clases. Eso quiere decir que el 30, o sea, fin de mes, tienen que estar cerrando todos sus trabajos. ¿Por qué? Eh, Julio es un mes pesado para todos y empieza desde la quincena con planificaciones de varias actividades. Entonces yo mañana o esta semana, porque ya entramos a la semana 5, recuerden la semana indebida, empieza el miércoles y acaba el martes. Y no tenemos los sábados y domingos también, porque es semana corrida, por temas de que trabajos, estudios. Entonces, chequeen sus tiempos, sus actividades, para ir cerrando las notas e ir viendo todo está actualizado en el aula virtual para que vayan presentando sus trabajos y vayan cerrando y vayan viendo sus tiempos, porque a mí me piden un entregable. Entonces, y para que tengan la constancia, pasamos por una serie de actividades.
y hay serie de pasos y en promedio la constancia toma por temas administrativos 8 semanas. Entonces, mientras yo más rápido cierre, por eso que yo coordino con tiempo, siempre una semana antes, por temas de retroalimentación, temas de que se les vaya a olvidar un trabajo. La nota aprobatoria mínima es 14. Y imagínate que te falta un trabajo. En ese momento ponte a buscar qué trabajo te falta. Y entramos, es un caos porque si la nota probatoria es 14 y te falta un trabajo, el sistema le reporta con 11 y lo promedia con 11. Entonces, yo comentaba que ya hemos tenido casos en los que están bien confiados de que están aprobados y pasan las semanas y no les llega la constancia. ¿Y qué resulta? Que sacaron 13. Claro, en ese momento se molestan, se incomodan. Entonces yo para evitar esos malos momentos prevengo. Entonces estoy con tiempo conversando, coordinando para el tema de los trabajos. Hola, hola, Emer. Entonces vean sus actividades, recuerden, hasta el 30 para ir cerrando el tema de las notas. ¿Ok? El DB 011, acoso escolar, bullying y su relación con el consumo de drogas. Me han escrito bastante esta semana, hay bastante experiencia, hay gente muy, todos tienen bastante experiencia y capacidad. Entonces mi trabajo es ampliar nada más el debate, yo creo que tienen los conocimientos. Vamos a retomar un poco el sílabo porque ya estamos en la mitad para tratar de conceptualizar y tratar de ingresar a la tarea final, para que ustedes tengan una idea de qué es lo que vamos a trabajar. Vamos a hacer también un Padlet. Hay un archivo que les compartí, que es una investigación. A ver, chequenlo si lo pueden descargar. Sobre eso vamos a hacer un trabajo. Este es sobre el bullying y el ciberbullying. Ahora, en la primera semana hemos hablado sobre conceptos básicos sobre las adicciones, clasificación de drogas. Las grabaciones están en el aula virtual. Les compartí también ahí en el grupo, hay bastante información y les puedo compartir algunos videos. Creo que también les compartí la primera semana, por ejemplo, este de drogas. Acá. Voy a volver a compartir. Denme un segundo. Les comparto este videíto. Este es Drogas, un tabú a vencer. A ver, préstenme un ratito. Eh, redes, redes, para la ciencia. 30 se van. Drogas. Les, les comparto las tendencias. A ver, chequeen si les llegó. A ver, permítanme un segundito. Ya está. A ver, ahí hay información. También está, en el aula virtual también hay videos, material muy interesante. Yo considero de que estos videos también les van a servir y el otro es Drogas, un tabú a vencer. En sus tiempos libres, de ahí yo he compartido alguna información. Vamos a Entonces, vuélvanlos a chequear. Ahí hay bastante información que ustedes pueden utilizar y que hemos utilizado en estas primeras semanas. Bueno, me confirman si les llegaron. Les ponen
online, los pueden abrir. Es Drogas, un tabú a vencer y moléculas que enganchan. ¿Les llegó? Sí, sí, ok. Entonces, son videos muy largos, no los puedo explayar, pero ahí más el video que tienen, porque hicieron un foro, y ahí en el foro, está acá, hicieron un análisis de un video que también lo pasamos en clase, que es este de acá, ¿ok? Y después también sobre la prevención. Entonces, en la primera unidad, es el sílabo, debe ser 11, ¿sí? Está conceptos básicos de las adicciones, clasificación de drogas y adicciones, abordaje del consumo de drogas, patrones de evaluación. Ahí sobre la clasificación de drogas, les comparto un material, también lo vimos, pero les voy a compartir. A ver, este es este de acá. A ver si les llega. Por favor, me confirman. A ver, les llegó este libro, es este de acá. Acá está. Ese libro yo sugiero que lean. A ver, les llegó, está llegando. Es bastante amplio el tema, así que ahí está. A ver, les falta, ya falta poquito para que me confirmen. A ver, llegó. Este material que les estoy compartiendo, uy, Dios mío, el internet está lento. Pero les estoy compartiendo, me están escribiendo, me voy a saludar. Hola, hola Juan, hola Elmer. Sí, sí, ahora sí. A ver, fíjense si les llegó. Les estoy compartiendo este libro de acá, página 30. El tema de prevención. ¿Les llegó? Sí, les llegó. Sí, ahora. Ya ahí vamos a la página 30 y acá hay un tema de clasificación de las sustancias. Acá está, son 7. También lo hemos visto una clasificación en drogas legales, ilegales, pero hay una clasificación, por ejemplo, estimulantes del sistema nervioso, en patógenos, ahí está el MDMA, el famoso éxtasis, que genera cambios de serotonina en el cerebro. Están los psicodélicos, las drogas disociativas, la ketamina, que es parte de lo que se usa para producir el tusi, parte de la cocaína. Están los cannabinoides, están los depresores del sistema nervioso central y están los opioides. Entonces, cuando vemos en el sílabo, acá está, que hablamos de conceptos básicos, clasificación, abordaje, patrones de evaluación, todos estos conceptos, factores de riesgo, factores protectores, la violencia, los programas de prevención, el aprendizaje social de la agresión. Estos conceptos, lean ese libro, esa parte de ese capítulo, y acá está otra página, está en inglés, de cómo se dividen las drogas, que es la misma división que está en el libro y cómo se clasifica. Entonces, la primera semana
Si les gustaría profundizar, retomen la grabación. Y también en ese libro que les he compartido, hay una serie de gráficos que les van a servir en temas de prevención. Por ejemplo, vamos bajando. Ahí está el modelo etiológico que sirve para explicar el tema de cómo se genera la adicción. Están los factores protectores, y acá hemos trabajado bastante. Básicamente, y yo siempre he explicado, el tema de la agresión y el tema de la violencia y el tema del consumo de sustancias psicoactivas es aprendizaje. Y el modelo etiológico nos permite entender que el entorno, el macro nivel y el entorno, el micro nivel, la familia, generan un impacto en las personas. Nosotros creemos, y es un conocimiento popular, que la violencia, los problemas de conducta, el tema de las adicciones es algo que sucede dentro de la persona y que eso no tiene nada que ver con la familia. Entonces, cuando llegan a consulta, los recibimos y la familia se queda fuera. Y ahí el mensaje es, cúralo porque está dañado. En tema de adicciones y en temas de violencia, tiene que ver mucho con los entornos, con el contexto. Hoy estamos en este modelo de Bronfeld-Brenner y el modelo etiológico de que el contexto tiene un impacto. Entonces tenemos el entorno macro y el entorno micro que generan un impacto. Son modelos contextuales. Este modelo de entender la violencia y de entender el uso de sustancias nos lleva a este otro modelo, factores de riesgo y factores de protección. Entonces acá estamos, por ejemplo, la influencia macro nivel son las políticas públicas, concepto de salud pública, y eso influye. Y el concepto micro es el tema de la familia, y nosotros tenemos que abordar en temas de violencia y en tema de consumo de sustancias, en temas de prevención, la influencia. Nosotros como peruanos no creemos que el estudiante, el hijo, el consultante haya aprendido a consumir o sea violento, que eso venga de la familia, porque en la cultura peruana todo se tiende a normalizar. O sea, haber crecido con papás que gritan, con papás que discuten, con papás que pelean, es un factor de riesgo que influye en que este niño, cuando crezca, tenga ese mismo patrón de funcionamiento. Entonces, el modelo etiológico, los factores de riesgo, ¿qué es lo que nos dice? Que no hay adicciones y no hay conductas violentas que aparezcan de la nada. Todo comportamiento tiene que ver en relación con el contexto, ¿ok? Por ponerles un ejemplo, hoy día en la mañana estaba atendiendo y me llega un mensaje de una mamá que quería que vea a su hijo porque tenía comportamientos para ella violentos y estaba iniciando en el tema del consumo de alcohol. Un chico de 14 años. Ok. Yo hice el encuadre y le dije, bueno, señora, esto la espero a usted, a su esposo y a su hijo en consulta para poder entender qué es lo que sucede. Y la señora me responde que si es necesario que ella vaya, porque ella no es el problema es el hijo, pero que lo iba a consultar con su esposo. Bueno, eso me lo escribió a las 8 de la mañana. A la 1 me escribe de que conversado con su esposo y textualmente me dice que quiere que vaya solamente, que ella lo puede acompañar, pero que el esposo no puede ir, pero que ella se queda afuera porque el que está con el problema es el hijo, que ella no es el problema. Ya.
En temas de adicciones y en temas de violencia, yo considero que la mayoría de personas opina de esa forma. O sea, no conceptualizan que en temas de adicciones y en temas de violencia, la familia tiene un lugar importante. Es un factor de riesgo. Y la señora me dijo que no, que había considerado con su esposo. Imagínate, ella con su esposo estaban dirigiendo la consulta. O sea, ellos ya estaban poniendo un límite, o sea, que no querían que yo intervenga en su familia. ¿Por qué? Porque en mi experiencia, y ya me ha pasado un montón de veces, cuando la familia accede a la consulta, ingresa el papá y la mamá, ahí aparecen los patrones. O sea, literalmente los problemas aparecen en el consultorio, tú los ves. Tú ves cómo se relacionan entre ellos, tú ves cómo se relacionan con el hijo, cómo se relacionan en temas de cómo conceptualizan la violencia, las drogas, el consumo y cómo justifican. Y muchas familias no quieren pasar por eso. Pero el modelo teológico, ¿qué nos dice? Si volvemos al ejemplo que está acá, acá está, que una conducta adictiva y una conducta violenta tiene que ver con el aprendizaje del entorno social y tiene que ver con el aprendizaje del entorno micro, o sea, la familia. Y la familia cuando llega a consulta, el papá se molesta, es impulsivo, la mamá. Entonces, nosotros como peruanos todavía no podemos aceptar. Creemos que el problema es el chico y lo estigmatizamos. Es el malcriado, es el que no hace caso, es la manzana, es la oveja negra. Nosotros hemos hecho todo por él y no sabemos qué ha pasado. Entonces, estos modelos que lo hemos revisado en la primera semana de cómo conceptualizar el tema de las drogas y la violencia es importante. Cómo la familia se vuelve un factor de riesgo. Acá está, maltrato, abuso, modelo negativo, entorno estresante y caótico. Entonces acá hay una serie de razones, la influencia de los pares, la influencia del entorno, y todo esto influye. O sea, el entorno macro influye en el entorno micro y el entorno micro influye en este caso los chicos. Y por eso es que les he dado este libro. Y más abajito hay otro cuadrito, este de acá. Si ustedes ven, el uso de sustancias está acá, pero para que se dé el uso de sustancias están los factores medioambientales. Eso quiere decir que la familia o lo que la familia conceptualiza y normaliza como consumo de alcohol o violencia es lo que influye. En el Perú, la broma es el inicio de la violencia. La broma, la descalificación. Y lo vimos la semana pasada, ustedes leyeron un libro que está dentro del material que explica que la masculinidad de los hombres está basado en la descalificación, está basado en la broma, y que la broma es esto, te tienes que reír porque es una broma, y no acepta límites. Y hay una explicación que también lo vamos a revisar, muy interesante en la lectura que vimos la semana pasada. Bueno, todo eso tiene que ver con factores medioambientales. Acá está. Por eso revisen ese material para poder entender el tema del consumo de drogas. Vamos al sílabo. Comienzo a aplicar acá. ¿Dónde está mi sílabo? Acá. Ok, entonces, acá está, este no es, este es el sílabo, el DB11. Ok. El concepto de drogas, los factores de riesgo, los temas de prevención. Ok. Y ahí también en este cuadrito, en este libro, acá está. ¿Nosotros dónde prevenimos? La prevención está acá, donde dice uso inicial. Nosotros prevenimos en los factores medioambientales, en las pautas de crianza, los estilos de comunicación, el tema de afrontamiento de los problemas de los papás. Entonces, cuando hay un problema de violencia y un problema de adicciones, los papás. Si ustedes bajan, o sea, lo que hemos visto en las primeras semanas están bien explicaditos en ese libro. Acá está la prevención.
Entonces, nosotros hacemos prevención universal, selectiva e indicada, porque nosotros nos dirigimos a los factores medioambientales. ¿Ya? Una persona violenta, un adolescente violento y una adolescente que presenta problemas de conducta o problemas de violencia, ¿qué es lo que dice la investigación? Que es un tema contextual. Nosotros creemos por cultura popular, por creencias populares, que es un problema del chico. No, es un problema del ambiente. El contexto normalizado, el contexto que justifica la violencia, el concepto machista que usa la broma, que usa la descalificación, el sarcasmo como pauta de interacción, es un factor de riesgo que puede llevar una probabilidad a generar problemas de violencia o problemas de adicciones. Entonces, este libro, chequé en ese capítulo, está bien estructurado, de que tenemos que cambiar el chip. O sea, nosotros como peruanos creemos que yo estoy exagerando, o sea, a mí me escuchan y estoy exagerando, eso no es así, porque los peruanos tenemos una característica, a los papás se les venera. La familia peruana eh, es como que está muy idealizada y no nos hemos dado cuenta que este proceso de idealización es un factor de riesgo. Tenemos que influir, por ejemplo, si mi papá era borracho, mujeriego, llegaba a la casa oliendo alcohol, con las camisas de lápiz de labio, los chicos se metían bajo de la cama, la mamá se ponía a llorar o peleaban, pasaron 10 años, 15 años y el papá cambió. Cambió porque dejó de tomar porque ya no podía tomar, porque se enfermaba, pero eso influyó, eso tuvo un impacto. O sea, negar ese impacto, factor medioambiental, tiene un mayor peso. Mire, ustedes se dan cuenta, en el uso inicial, el medio ambiente tiene un peso, el factor personal, poquito. Cuando ya va con el uso continuado, el factor personal toma más peso, disminuye el factor medioambiental y aparecen los factores farmacológicos. Cuando nosotros prevenimos, trabajamos acá, trabajamos sobre los factores medioambientales. Eso quiere decir que tenemos que trabajar sobre los factores protectores y los factores de riesgo. Si ustedes revisan el libro que les compartí de Becoña, uno de los libros que debería estar en el capítulo 13, hay unos cuadritos que están ahí, de ahí están los factores protectores y los factores, acá están los programas de planificación, de factores de riesgo y protección. Vamos bajando, acá está. Factores de riesgo y de protección. Y acá están los factores familiares. Entonces, también están las diapositivas. Acá está. Cuando nosotros prevenimos, trabajamos sobre lo micro, la familia. Toda prevención no va al individuo. Lo primario es el contexto social, por ejemplo, lo que yo hago de cuestionar la normalización del consumo de alcohol. Eso no puede estar normalizado. Lo que yo hago es plantear alternativas de estilos de crianza, ¿ya? Porque en el modelo que estamos revisando, está, está bien. El entorno macro, lo que yo considero es una familia, influye en el nivel micro, lo que debemos hacer como padres, y el nivel micro influye en las características personales. Esto es modelo etiológico. Nosotros creemos que un adicto, un violento, una persona que apuesta, una persona que consume alcohol, una persona que presta dinero, una persona que tiene problemas económicos, que no tiene nada que ver con la familia. Eso es, no existe. Es la señora que me llamó y me dijo que le iba a hablar con su marido
y que ella consideraba, y me sugería, o sea, no me sugería, me decía que ella quería que evaluara a su hijo, o sea, que ella no iba a pasar por consulta. Así es, y yo hacía la reflexión, pero ¿por qué no quiere pasar por consulta? Porque iban a salir temas que iban a ser muy incómodos para ellos dos como padres y no los iban a poder afrontar, porque muchos padres piensan en torno a un micronivel que no influyen. Eso es imposible. O sea, que quede bien claro que en temas de prevención, porque el curso es, miren el nombre del curso, ya está. El nombre del curso debe ser 11. El acoso escolar y su relación con el consumo de drogas. El acoso escolar, ¿dónde empieza? Factor de riesgo de la familia, y eso también lo vamos a revisar. Y también lo hemos revisado, hay bastante material. En ese material que les he compartido hoy día, explica las investigaciones que hay en el Perú con temas de acoso y bullying. Bueno, entonces lo chequean, eso es muy interesante, eso es lo que hemos visto en la primera semana, hicimos actividades muy interesantes, hemos hablado de factores de riesgo, el problema de bullying, problema de la sesión 2. Ya está. Esta diferencia, bueno, acá ustedes conocen mucho entre la norma, la ley anti-bullying, y acá hablamos sobre estas diferencias entre conflicto y violencia, también explicado. Muy interesante, esto es muy reflexivo. Y acá hay una lectura que ustedes que trabajamos acá, vamos a ese trabajo. Hicimos una serie de preguntas y yo hacía la retroalimentación. Ustedes son, este fue. Los que participaron, acá está, esta sobre lo que significa ser varón y les compartí esta lectura. Si no me equivoco, esta semana 2, semana 3, ver esto, acá está. Este creo que es. Este es uno, el que han leído varios. Este es otro. Y hay varias información, si no me equivoco. Esta, esta. Ok, y hay bastante información muy interesante. Sobre esta vamos a retomar. Antes de seguir, ya que están todos en sala después de este concepto, después de esta introducción, vamos a hacer un bullying, vamos a hacer un Padlet. Ya está. Les he compartido esta lectura. Hay una lectura ahí en el grupo de WhatsApp. Por favor, la leen. Si quieren la introducción o la parte que ustedes consideren importante, los resultados, es una investigación corta. Y lo que quiero es su opinión. Vamos a trabajar. Ahora, en los cuestionarios hay diferentes tipos de bullying, hay todo un tema de normativa. Yo por sus trabajos veo que tienen bastante conocimiento sobre eso, que no voy a redundar sobre lo que ya conocen. Lo que voy a hacer es ampliar el debate. Entonces, le comparto la lectura, el Padlet. Ya está. ¿Les llegó? Ya está. Y sobre la lectura, hacemos una lectura, es muy corto. Está.
esto. Y hacemos una lectura y sobre esto empezamos con nuestro Padlet. Entonces les doy unos minutitos para que lean. Me están escribiendo por el personal del WhatsApp. Vuelvo a repetir, no hay ningún problema. Les he compartido este Padlet, es sobre esta lectura. Claro, las clases grabadas, este es el DB011. Gracias por Hayan. A ver, permíteme un ratito. Este es el DB011 y yo ingreso acá y voy a la semana 1 y acá dice grabación de la sesión sincrónica 1. Le doy clic acá y acá está la clase. Acá está la clase del 19 del 5. La clase del 19 del 5 fue la primera. Ahí está, 19 del 5. Y ahí yo explico, ahí está, ahí está lo que expliqué del funcionamiento de las drogas. Entonces, esta es la clase 1. Yo voy, bajo más abajo, voy a la semana 2. Y acá está grabación de la sesión sincrónica 2. Le doy clic y me va a aparecer la grabación. Acá le hemos puesto en este formato porque como suelo explicar temas de drogas, YouTube los bloquea. Entonces acá está en otro formato. Está igual la Sí, clase, esta es la si es clase por número tema de 2. ingreso, Entonces acá está la clase número 2 y ahí también está explicado. Así que no hay ningún problema, todo está. Ahora, si no pudieran acceder, bueno, les puedo compartir la grabación, me escriben a mi WhatsApp, no hay ningún problema. Ahora, la lectura la comparto por acá, claro, la comparto por acá. La lectura está en el grupo de WhatsApp, pero la comparto por acá, no hay ningún problema. Cualquier cosa, cualquier duda, a mi teléfono, está cargando. Ahí está. ¿Te llegó María Rodríguez? Esa es la lectura. Ok. Entonces lo que vamos a hacer es esta lectura. Vamos a profundizar. También vamos a retomar la lectura de la semana pasada. Yo hago una lectura, puede ser unos 5 minutos, hasta las 8:50, y después hago mi opinión. Entonces les doy unos minutos. ¿Ya?
A ver, ya está, un par de minutos más, están elaborando. Ya está. Los que recién van ingresando, en el grupo de WhatsApp hay una lectura, que es esta, y esta lectura, una lectura rápida, algún párrafo, algo que me llame la atención, y con esta lectura voy a hacer mi opinión. Por decir, tu opinión de la lectura, bullying y ciberbullying en el contexto peruano, porque eso es lo que estamos revisando, ¿ok? He estado respondiendo muchos mensajes de ustedes, porque son como 60, y sugiero que revisen el sílabo, eh, a- 5 minutos mientras van haciendo su opinión, para no cortarles la hilación, y les doy la sugerencia, ¿ok?
ahí escrito lo que su compañera Melissa, creo que me lo escribió por el grupo de WhatsApp. No lo pudo, no puede, creo, compartirlo, así que estamos de acuerdo. Melissa Sayuri Meléndez Carranza. Ok, ahí lo he compartido. Ok, les doy unos minutos para hacer algunas precisiones porque hay bastantes preguntas que hay que precisar. Ya está. A ver, actualizamos. Ahí está. Ya están apareciendo. Ok, de Robin y Melissa que yo me escribió por el WhatsApp. Ok. Ok. Algunas precisiones mientras van escribiendo, por favor. Este es el sílabo. Eh, el primer grupo, la primera clase empezó, la primera clase fue el 19. Con el segundo grupo empezó el 25, o sea, yo me comuniqué con ustedes el 25 y la clase fue el 26. Ha ido más, juntamos los dos grupos. Y ya estamos en la clase número 4. Todas las clases están, como ya mostré, en la plataforma, en el Moodle. Y estamos el curso termina la semana 7. Eso quiere decir que el 30 hay que ir cerrando el tema de las notas. Por eso me están preguntando sobre la actividad final. Y ya me voy a ir comunicando, porque yo mostraba al inicio que hay bastante participación y que es importante ya ir viendo que, porque estos meses son pesados, fiestas patrias, actividades, familia, cierre de ciclos en las universidades, así que vamos a estar bastante saturados. Así que organicen su tiempo, ya les voy a escribir para poder ir cerrando ese tema. Ok, gracias Melissa. Y lo vamos a leer, lo vamos a descargar, lo que estás compartiendo. Ok, ok, desde ahí lo leemos. Eh, estamos acá está, la semana 4. Este es el sílabo. No, este es el sílabo. Ok, estamos en la semana 4. Vamos a hablar sobre el tema de la intervención preventiva, el tema de bullying, el problema, todos estamos haciendo todo un análisis
Hay muchas personas que me han escrito, han hecho observaciones maravillosas, bastante conocimiento. Yo creo que muchos de ustedes, todos están capacitados, conocen la normativa y pueden dictar tranquilamente estos cursos. Me interesa mucho que ustedes vayan a la sesión 7 del sílabo y al finalizar la unidad, el participante analiza con sentido crítico los modelos y programas para la convivencia escolar sin violencia y la importancia del docente en las intervenciones preventivas frente a la problemática del consumo de drogas y bullying. Y la actividad número 8, hay un trabajo final. Acá está. Diseño, aplicación y evaluación de un programa de prevención. Al finalizar la unidad, el participante explica con sentido crítico el desafío ético-moral y la finalidad de la educación para el desarrollo integral de la transformación positiva de las instituciones educativas a través de una nueva percepción del conflicto. Todo este material ustedes revisan en la aula virtual. Vamos a la semana 7 y la semana 8. Acá está el trabajo final. Ustedes le dan clic y ahí se explica, ¿ok? El formato, diseñe una actividad preventiva de acuerdo al formato que se adjunta. Pues ahí está. Ustedes chequean una serie de estrategias para poder aplicar. Formato del trabajo final y la rúbrica. Entonces acá está el informe. Entonces yo lo chequeo y ya les voy a ir vamos a ir conversando, porque ya, ahí está, ¿ve? Ok. Esta actividad, tengan en cuenta hasta el 30. Entonces chequen todos los contenidos, yo me voy a comunicar con todos ahí. El salón de por sí tiene bastante participación. Yo chequeo, y por poner un ejemplo, acá, tarea 1, yo tengo 51 participantes. En este curso se ha retirado una persona. Entonces quedan 7. 7 son los que deben trabajo. Entonces hay bastante participación. Así que organicen sus tiempos, evalúen, revisen los formatos. Todo está en el aula virtual. Los formatos, la consigna, el material, las fechas. Si hubiera dudas, preguntas, me escriben, no me llamen porque así estoy todo el día o atendiendo o dictando clase o conectado a Zoom. Entonces, en algunos momentos respondo los audios y respondo los mensajes. Así que chequen, ya por ahí hay personas que han presentado sus trabajos. Sí, de aquí vamos a leer esta noticia que nos comparte su compañera. Ya. Entonces, por favor, chequen estas actividades con tiempo. Vamos uy, Dios mío, estoy asombrado. Vamos a tomarnos una fotito. Digo, ustedes deberían presentarse a las convocatorias de debida. Claro, piden un montón de cosas, pero deberían, porque tienen bastante experiencia. Debe ser 11, un poquito. Debe ser 11. Ya está. Muy bien, eso. Esa es la actitud. Elmer, sí, es su convocatoria abierta. Romy. Hay una página web donde se presentan o sale eh, en el Facebook de Debida. Entonces, hay un Facebook oficial. Ahí salen las convocatorias. Ingresen ahí
pero ahorita la convocatoria va a salir para el cuarto bloque. Pero bueno, ya después me pueden escribir a mi teléfono y les puedo pasar los datos. Ok, hay que hacer una reflexión sobre el bullying. Este es un artículo, hay dos artículos que personalmente considero son muy importantes de revisar. A ver, déjenme que los ponga en contexto. Este es el que vimos la semana pasada. Acá está. La semana pasada nos quedamos acá. Vista previa. Ok. Yo les puse una lectura, algunos párrafos, y hicimos el análisis de que el bullying y sus diversas variaciones, una connotación también muy sexual, de mucha violencia, y que esto del matón, de la agresividad, de la violencia del bullying, está muy relacionado al machismo, a la postura del hombre. Y en esa lectura hacían un análisis muy interesante de la masculinidad del hombre peruano. Y a mí me parece sumamente interesante entrar en esos análisis. Hicimos varias reflexiones. Déjeme ubicar la lectura. Esta es la semana 3 acá. Esta es una lectura, esta. Esta lectura yo la sugiero, es muy buena. Y yo creo que el tema del bullying, que es la raíz de uno de los problemas en las instituciones educativas, tiene que trabajarse y hacerse una reflexión profunda de lo que significa ser hombre. Va mucho con la masculinidad, como el hombre eh, tiene una masculinidad muy tóxica. O sea, nosotros hemos heredado una masculinidad y a partir de esa herencia cultural, lo que significa ser hombre, por poner un ejemplo, y acá en la lectura, y también se los puse en el análisis, ahí nos quedamos, vamos a retomar esto, y sobre acá vamos a hacer las reflexiones, porque el bullying es un hombre que ejerce violencia y una mujer que normaliza esa violencia. O sea, el tema de la violencia no es que existe un hombre violento, existe una pareja, existe una familia que ha normalizado la violencia. La violencia no es un fenómeno aislado, es un fenómeno contextual, porque donde existe un hombre violento, existe una mamá que se lo permite, existe una mujer que normaliza la violencia. Ahora, ese es un fenómeno bidireccional y es muy interesante entender porque lo que nosotros vemos como hechos violentos es la consecuencia, es como las drogas. La conducta adictiva que tú ves es como resultado de muchos años. La conducta violenta que tú ves es el resultado de muchos años. Entonces es muy interesante hacer estos análisis, pero vamos a partir de esta reflexión que nos quedamos acá. Acá está, no, déjenme ubicar la lectura. Estaba, este es un libro de un análisis de hace algunos años. A ver, se me fue. Más acá está. No, y la introducción. Uy, Dios mío, no puede ser, se me fue. Había una página que yo saqué, acá está. Vamos todos a la página 10. Vamos a partir de este análisis y de lo que nos quedamos la semana pasada. Y de ahí hacemos algún comentario sobre lo que nos ha compartido su compañera. Su compañera nos ha compartido, Melissa ha sido, este tema, el tema de lo que pasó en Puno, que está en redes. Dice, el bullying se cobró una vida, un chico normal, ok.
Sí, son noticias. El bullying está asociado a la ideación suicida y al suicidio, pero vamos a terminar de leer lo que nos ha compartido su compañera. A ver, vamos a ver si se puede descargar. Acá está. ¿Qué pasó? Ok, entonces hacemos un análisis también de esto que nos ha compartido Melissa. Es muy conmovedor. Estas cosas son, como sociedad, estamos. A ver, acá está. Hay un, hay un documental en Netflix, no sé si ustedes lo han visto, de un chico que también lo golpearon y en ese golpe lo golpearon con tanta violencia que el chico falleció y los metieron preso de por vida. Hicieron, o sea, a nivel, eso fue un caso muy mediático en Argentina y los condenaron a cadena perpetua. O sea, de ahí en el documental de Netflix explica todo este proceso y la tolerancia cero que hay y el tema de cómo al ser menores de edad los juzgaron y los condenaron a cadena perpetua. Y ahí narran desde varios ángulos, esta, desde la postura de la familia de la víctima, del chico que falleció, y desde la postura de los agresores, de cómo el tema de la violencia, el golpe, y también lo que decía al inicio, cómo esto se relaciona mucho también con la ideación suicida. ¿No? Tantos casos cuando mi trabajo es con personas adictas y con personas que tienen desórdenes psiquiátricos severos, esquizofrenia, trastornos psicopatológicos, personas que te presentan ideación suicida o presentan intentos de suicidio. Y uno de todos estos eh, ejes transversales en sus historias de vida es el tema del acoso y del bullying. Ahora, esto es, a ver, vamos acá. Me acabo de acordar de un caso eh, de un chico que había sufrido bullying y presentaba bastante ideación suicidia y me llamó mucho la atención en la consulta que los papás asumían que, o sea, no entendían lo que estaba pasando y que el chico estaba exagerando. Bueno, vamos a leer. A ver, Robin, vamos haciendo algunas opiniones y algunos comentarios. Mi opinión sobre la lectura bullying y ciberbullying en el contexto peruano, una revisión sistemática, es que una investigación importante porque muestra cómo el acoso escolar y virtual afectan seriamente a los estudiantes peruanos. La lectura ayuda a entender que el ciberbullying puede ser más dañino debido al uso constante de redes sociales, generando consecuencias emocionales como ansiedad y baja autoestima. En general, considero que es un texto útil porque crea conciencia sobre la importancia de prevenir estos problemas en la escuela y la familia. Correcto. Ahora, acá hay en la lectura, acá está. Acá se supone que reúnen todas las investigaciones que hay sobre el tema de violencia, pero acá hay algunas afirmaciones que sería interesante resaltar. Vamos acá. No lo podemos leer todo porque pasaría toda la clase generando. Ok, acá está.
Ok, dice, dice que se agruparon los resultados de los estudios en tres factores: ambientales, psicológicos y personales. Vamos a tratar de hacer una síntesis de cada uno. Eh, cinco artículos se ocuparon del estudio del bullying y ciberbullying en colegios. Los temas tratados fueron el clima escolar, el bienestar y la satisfacción en el colegio, el acoso sexual y finalmente el apoyo de los adultos. Se destaca la construcción de un clima que puede proteger las reglas de las instituciones. Ello se ve reflejado en el apoyo que pueden ofrecer los docentes y adultos presentes en la institución. Si ustedes recuerdan en la otra lectura, eh, que es como una investigación cualitativa, en los relatos que hacen y en las explicaciones que hace, es que los docentes justifican porque dicen, no es para tanto, te está molestando. Y la otra justificación o la respuesta es, no te dejes, ¿cierto? Métele un golpe. O la otra respuesta es que tú estás exagerando. Entonces, la violencia, la normalización de la violencia, es porque hemos heredado una cultura donde, también la habla en esa lectura, es la cultura del silencio. Hemos crecido en una cultura donde el papá llegaba borracho, llegaba oliendo a puro licor con lápiz de labio, y todos los hijos se metían bajo la cama, hacía un grito, un escándalo, se peleaba con la mamá, y al otro día se le pasaba la borrachera y nadie podía decir nada porque se ofendía o se molestaba. Eso es cultura. Nosotros hemos crecido, porque eso es muy común, en una cultura donde esto está reflejado. Entonces, imagínate, y eso es algo que yo veo mucho en consulta, he atendido a muchas personas, muchísimas personas con este tipo de patrón. Haber crecido, porque el tema del consumo de alcohol, o sea, es muy normal haber crecido con papás alcohólicos. Y este pauta de comportamiento de papás alcohólicos y las personas que sobreviven al impacto psicológico de haber crecido con papás alcohólicos, tienen una forma de razonar que a mí particularmente, que yo lo ubico en todos los casos que he visto, también lo expliqué en una clase, es haber crecido con un papá alcohólico, es haber aprendido a normalizar que si yo pude sobrevivir a algo tan monstruoso y tan atroz como es el alcoholismo, eso significa que yo voy a tener hijos y a mis hijos les voy a dar todo, pero no voy a entender lo que les sucede, por eso es que reciben mucho acoso, porque el que realmente ha sufrido he sido yo. Entonces, el adulto que ha sufrido violencia, ha crecido con papás con ciertas características y sobrevive esas características, no desarrolla empatía. Por eso es que no puede entender cómo sus hijos, porque yo les he dado todo, tienen problemas en las habilidades sociales, tienen problemas para comunicarse, se aíslan. Yo he tenido casos donde se aíslan y asumen que es normal. Entonces, una de las cosas que hay, que es el modelo etiológico, es que culturalmente la cultura, el contexto, tiene un impacto. Nosotros como peruanos no hemos asumido. Yo lo veo todos los días en consulta. Por ejemplo, yo les contaba al inicio, les decía, mire doctor, mi hijo ha sufrido bullying y nos han recomendado y quiero que lo trate. Ok, entonces yo hago el reencuadro y les digo, ok, es importante que vengas tú, tu esposo y tu hijo a la consulta. Y, ok, la mamá dice, voy a consultar con mi esposo. Pasa una hora y dice mi esposo o dice mi mamá que yo no puedo porque lo vamos a acompañar, pero el que está mal es el hijo. El que sufre el bullying es el hijo y tiene que ayudarlo, darle estrategias
para que él supere eso porque nos han recomendado del colegio. Imagínate, el papá y la mamá, la familia ya está entendiendo que ellos no son parte del problema, porque se ha normalizado. Entonces, es importante, como factor ambiental, que está acá, que no normalicemos el tema de la violencia. O sea, no asumamos que es exagerado. Eso también pasa mucho en las familias cuando los hermanos se fastidian. Hemos asumido la descalificación, la broma entre parejas, es el doble sentido, la broma, la ironía, la descalificación como comportamientos normales, el exagerado. El hermano que le hace algo a la hermana o al hermano, estás exagerando. Bueno, acá nos destaca que es importante que nosotros como adultos y como profesores no normalicemos este tipo de comportamientos. O sea, el factor ambiental a través de la normalización, de la broma, de la risa, y ahí explican, si ustedes leen la lectura anterior, hay una explicación bien interesante de cómo el hombre tiene esta masculinidad de expresarse a través de la burla. Y eso tiene un impacto, yo no puedo creer. El burlarse como un medio de comunicación es una característica muy típica de los hombres. Y eso no está bien. Sí, sí, es que hemos heredado. Yo atiendo muchas familias y, o sea, si yo he crecido con un alcohólico, yo he crecido con un hombre violento y he sobrevivido, si soy un sobreviviente. Por lo tanto, un sobreviviente de casos de violencia es muy difícil que construya una familia, porque está más centrado en la superación de su propio trauma. Entonces, no va a tener empatía o no va a poder ser buen padre. Ese es un tema tabú. En el Perú no podemos, es como si todos estuviéramos diseñados para ser padres, no todos. Porque el ser padre, y también lo explicaba la semana pasada, si un padre ha sido violentado, y yo lo escucho en consulta, los papás no pueden entender porque el papá que ha sido violentado dice, mira, escúchame bien lo que dice, si tú hubieras pasado por lo que yo pasé, tú no tienes ni la menor idea de lo que es el sufrimiento. Yo sí he sufrido y yo me he encargado de darte todo para que no te pase lo que me pasó a mí. El silencio, el cómplice, es el haber crecido con papás violentos. Y estos papás que generan hijos violentos y generan hijos adictivos son muy pegados a sus papás. Es otra característica de las familias que presenta, y eso es muy normal en el Perú. En el Perú las familias están, y yo le expliqué que en consulta yo aprendí que uno de los grandes problemas de las familias que generan conductas adictivas es la normalización de la violencia, es la justificación del sarcasmo, es la comunicación de está molesto, ya se le va a pasar, no digas nada. O sea, normalizar que la persona es así y tú no puedes decir nada. O sea, tú tienes que, por ser hijo, aguantar que él sea así. Y yo le he tenido en consulta y ya te imaginarás, me miraba con una cara que me quería fulminar. Pero esa es la cultura que hemos heredado. Entonces, el factor ambiental, entonces cuando yo trabajo temas de bullying, eso es, pero también lo toman como un modelo de referencia. Si yo pasé eso y soy profesional, soy de bien. Claro, pero sí, sí, pero eso es que o sea, en mi experiencia, yo he visto gente muy profesional que vienen de hogares que han luchado, pero sus relaciones de pareja son, entonces uno dice, o sea, yo lo que creo es que el, el- las personas no asumen que el haber crecido en una, o sea, venimos de una cultura violenta, somos una cultura violenta, hemos tenido papás violentos. Hoy está más, es como que se cuestiona más,
Por ejemplo, lo que comparte su compañera, antes eso era. Hoy hay mayor capacidad de cuestionamiento. Si yo esto lo hubiera cuestionado hace 40 años, hoy esto se puede hablar de manera muy libre. Lo que pasa es que otro de los problemas que yo identifico, ok, yo crecí en familias violentas, pero yo pude solo. Eso eh, eh, me puedo equivocar, pero en los casos que yo he visto, no estoy generalizando, ese es un patrón peligroso. Nadie se puede ayudar a sí mismo, necesitas de otra persona. Nosotros cuando la cultura es violenta, el creer que yo puedo solo, pero ¿quién te retroalimenta? O sea, ¿quién te dice que lo que yo estoy haciendo es correcto? Por eso es que cuando una persona viene de una familia violenta, es muy difícil que tenga una relación de pareja, pues se paran peleando. ¿Por qué se paran peleando? Porque yo quiero que tú me reconozcas. Porque en una relación de pareja, ¿por qué es tan difícil tener una relación de pareja? Porque si yo asumo que yo he crecido en un ambiente violento y que yo lo he superado solo, entonces tú me tienes que validar. Entonces, todo lo que yo digo y todo lo que yo hago como hombre está bien. Entonces, ¿yo acaso soy el que ordeno? Es que para mí es la autoayuda, que la persona crea que lo haya superado solo. Yo lo que hago es, ok, vamos a traer a la pareja y nos vamos a sentar los tres o los cuatro. Yo he tenido casos donde el papá y la mamá se creían, vino el hijo, se sentó y dio una versión que los papás se quedaron, porque eso no pasó. Entonces yo, dentro de mi intervención, por eso yo creo mucho en lo que explicaba al inicio. Si ustedes van a este libro que les he compartido, este es un modelo. El modelo etiológico, ¿qué nos dice este modelo que utilizan para explicar el tema de las conductas violentas y las conductas adictivas? Este modelo nos dice que no existe o sea, la patología, el problema, la adicción, la violencia, es como resultado de la interacción de muchos factores. Esos factores son macro y son micro. Ahora, si, por eso es que les mandé a leer este cuadrito al inicio. Si tú revisas más abajito este cuadrito, en todo problema de conducta disruptiva, conducta adictiva, porque la violencia está de la mano de la adicción. Este modelo, y si tú puedes leer, ubicas el modelo de Bronfer-Brenner. Este modelo, en el uso inicial, o sea, de los 0 a los 10 años, lo más importante es el factor medioambiental. O sea, una conducta violenta, una conducta adictiva, se gesta de los 0 a los 15 años. Lo que vemos después es la consecuencia de ese comportamiento. Entonces, la violencia que yo veo ahora es como resultado donde el factor medioambiental tiene una influencia atroz. Entonces, la violencia es una construcción social de la mano de cómo se conceptualiza el ser hombre. Y ahí la lectura habla de los factores, tres factores: familiares, ambientales y el otro es personales. Entonces, yo sugiero que lean, porque a mí me dicen, no, Luis Felipe, a mí me han dicho de todo. Ya estoy curado yo de estas cosas. Pero yo, por ejemplo, este caso, la señora, yo tuve que hacer una redefinición. O sea, la señora, esta familia, desde el inicio de la sesión, ya estaba poniendo que ellos tenían el control. Ellos no iban a permitir que yo entrara a su sistema familiar y que cuestionara sus pautas de comportamiento. O sea, mira lo que me dijo. Hemos conversado con mi esposo y hemos decidido de que queremos que vaya él para que tú lo evalúes y tú nos digas qué es lo que tiene. Imagínate, o sea, sabe más que el especialista. Así es el peruano.
Entonces yo volví a redefinir y le dije, ok, muy persuasivo, no me peleé. Le digo, yo sugiero que por ser la primera sesión, vayan los tres para poder entender qué es lo que se refiere. ¿Por qué los tres? Porque el papá me va a decir que es el diablo su hijo, que él ha hecho todo bien, la mamá se va a poner a llorar, se va a decir que ha hecho todo bien y que ambos tenían que trabajar y que no entendían por qué su hijo es así. Y el hijo que va a estar ahí me va a dar una versión totalmente distinta a lo que ellos dicen. Si él no estuviera, yo no voy a poder confrontarlos a los dos. Este niño o este adolescente va a dar su postura y los papás delante mío no lo van a poder refutar. Se van a molestar, van a entrar en conflicto y ahí viene por qué tendrías que refutarlo. Y ahí aparecerían un sinfín de patrones. Entonces, el factor medioambiental o la creencia no podemos justificar. Y en la lectura que está acá, esta creo que fue, no, uy, ya estoy, acá está. Puede ser, se me va la lectura, ya estoy, no, estoy dictando clase no, acá está. Ahorita respondo, acá está. Por aquí hay más abajo, ¿dónde está? Acá está, ve. Uno de los actos de socialización más comunes son las bromas, y por acá habla de la masculinidad, de que la masculinidad está muy, el bullying está muy de la mano de el rechazar, o sea, el comportamiento afeminado. Eso ha pasado en el colegio. La burla es muy común. No, lo que pasa es que el adolescente no es que tenga miedo, sino que ahí yo lo que sugiero, si tú eres psicóloga, y es algo que yo siempre sugiero, si eres joven, bueno, todos estamos jóvenes. Nosotros cuando entrevistamos y manejamos casos de violencia, yo considero que tenemos que manejar entrevista motivacional, ¿cierto? Entrevista cognitivo-conductual, consejería, la básica, que tiene que ver con la intervención breve, y tendríamos que manejar modelo sistémico. Yo no estoy peleado con ninguno, y yo he estudiado tanto el modelo cognitivo-conductual en la entrevista clásica y el modelo de intervención sistémica y el modelo de entrevista motivacional. No es que tenga miedo. El adolescente, una de las habilidades que nosotros tenemos como psicólogo es la persuasión. Porque ahí tú dices, y si el adolescente tiene tanto miedo que no desea hablar, yo he tenido esos casos, se quedan callados, se quedan, pero ahí viene la estrategia de cómo yo uso el lenguaje persuasivo para generar. Ahora, es un error también muy típico que los adolescentes dicen, yo quiero conversar solo, y los papás dicen, yo quiero que usted converse con él. Y nosotros conversamos después. En mi experiencia, eso es un error. Yo los tengo a los tres ahí, papá, mamá y adolescente, y yo, cuatro, a veces hasta cinco, a veces he mostrado hasta seis. Ahora, ¿cómo tú, no sé si manejarías la entrevista? Porque ahí hay una serie de preguntas que son circulares. Por ejemplo, yo estoy sentado acá, primero que se observa cómo se distribuye la familia en el consultorio. Ese es un primer nivel de observación. Otro segundo nivel de observación es quien empieza la sesión, generalmente es la mamá. Y otro nivel de observación es ver que el adolescente está totalmente disconforme. Por ejemplo, yo recuerdo, no sé si le he contado, dos casos les voy a contar. Me escribió una mamá de que su hijo estaba viendo pornografía por el WhatsApp, le habían llamado tenía un grupo de amigos que compartían este tipo de contenido y el chico había sido pues tema de bullying. Y que la mamá eh, llegó a consulta, bueno, hicimos todo el encuadre, eso ya no lo cuento porque se logró hacer el encuadre. Yo termino de atender
Abro la puerta para que entre al consultorio y la mamá se me acerca, así toda asustada, toda calladita y me dice al oído, bueno, yo le pregunto, ¿dónde está el hijo? Y me dice, está en el baño. Y yo quiero decirle que lo he traído calladito, así. Error número uno, la mamá perdió la autoridad. El chico molestísimo, pues lo habían traído acá. En mi experiencia fue lo primero que abordé. Al chico hice una redefinición. Le dije, a ti te han traído a la fuerza. Sí, doctor, yo no quería estar acá. El chico despotricó. La mamá no sabía dónde meterse. Y sobre eso trabajamos. Sobre eso trabajamos. Y el papá, mudo. Papá, mudo. Claro, en algún momento el papá habló y también despotricó. Ya, eso fue. Y después, claro, por eso es que estas sesiones duran, tienen una estructura. El otro caso también, llegaron los papás y chico mudo, mudo, pero molesto, pero mudo, miedo, molesto y ambivalencia. Y en algún momento, porque se comienza, hay toda una secuencia en la sesión. Y en esa secuencia se tocó un tema y el papá pues se refirió al chico como si estuviera haciendo cosas malas. Y pues en mi experiencia, cuando un papá refiere que su hijo está haciendo cosas malas, el que hace las cosas malas es él. Y el chico tenía tanto miedo, porque en ese momento yo hice una redefinición y le digo, ¿tú estás de acuerdo con lo que dice tu papá? Una pregunta muy directa. Me dice, no. Entonces yo redefino. Claro, le digo, es incómodo estar acá sabiendo que tu papá te califica como si fueras un monstruo. Califica que, o sea, es una redefinición. Y sí, me dijo, sí, sí, es cierto. Entonces ahí hice un enganche. Y le dije, y tal vez el monstruo es él, porque tú has descubierto ciertas cosas que te da miedo decirlas. Y un silencio en el consultorio. Cuando un adolescente tiene miedo es porque sabe cosas de los papás y le da vergüenza exponerlo. Yo esas cosas, por eso es que yo les digo a los papás, mejor no tengan hijos, pórtense bien, porque al final sus hijos, y ese es otro problema de los papás peruanos, que subestiman a sus hijos. Es muy común subestimarlos. Es como que el papá peruano es el más vivo, es el que sabe todo, dos mujeres, maicito por todos lados, el celular con contraseña, para mentir, manipular, temas de violencia, pero los hijos lo saben. Yo, ¿cuántos casos he tenido donde los chicos están al tanto de todos los problemas y los papás? ¿Y cómo se enteró el chico? ¿O cómo el chico supo de estos problemas? ¿Cómo? Y yo creo en mi experiencia, y también lo trabajo mucho en temas de violencia, es que le digo, cuando empiezo la sesión, bueno, acá no hay secretos, son familia. Si ustedes quieren superar este problema, acá tenemos que decir los que nos incomodan y ver la forma cómo podemos jalar todos para un mismo lado. Y salieron, porque lo que dice la lectura, los factores ambientales, la familia, es mucho, está muy normalizado. Los papás asumen, por ejemplo, acá dice factores de protección, el que los espectadores no se conviertan en victimarios y que los propios alumnos emplean apoyo y formas más asertivas de solucionar el conflicto. Y acaba explicando, no sé si te respondí, Fiorella, pero mira, yo a los adolescentes no los subestimes. Ahora, ¿miedo a qué? El problema, desde mi punto de vista y de mi experiencia, el adolescente es el reflejo como que también me llamó, me describió un demonio. Yo, cuando me llaman así los papás, me describen que sus hijos son, pues, Dios mío, digo, ¿qué me están describiendo? Bueno, dije, ya, así son, ya, hay que hacer la consulta. Pa, 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 pa. Llega la consulta, un flaquito de su tamaño, con miedo, con la capucha hasta acá, y dije, esto no es lo que me han descrito. Nos sentamos a conversar, ¿y quién era el problema? El papá.
factor familiar. Y acá el tema es, ahora, ¿por qué lo permitimos? Es un tema que yo siempre debato, digo, ¿por qué? Que la conclusión es que nosotros como peruanos tenemos mucha fe en las relaciones, que va a cambiar. No, no funciona. Genera mucho daño. Y los hijos, papás, sepárense, todos. Pero bueno, ahí están los trabajos de investigación que respaldan, ¿ok? El factor familiar, dos artículos destacan la labor esencial que tienen los padres frente a la victimización por acoso. Uno de los factores que genera el bullying, el ciberbullying y todos los problemas asociados con este tipo de problema, hay un cuestionario donde se dividen todos los tipos de bullying, es, vamos a este capítulo que está acá, hay un gráfico, donde está aquí. Este gráfico, si quieren le toman una fotografía, está acá, acá, acá. Eh, por ejemplo, el primer factor, dice, factor de riesgo, es falta de implicancia y supervisión parental. En el Perú no supervisamos, no monitoreamos y no controlamos a nuestros hijos como papás. La mamá puede ser, pero el papá no tiene esa cultura. Entonces, mira lo que dice acá la lectura. Dice, en este sentido, los niños que sufrieron maltrato parental psicológico o físico tuvieron mayor riesgo de ser víctimas del acoso escolar. Los papás, y que a mí me parece un tema gravísimo, tienen hijos y se van a trabajar lejos. Factor de riesgo. Y lo justifican, y cuando llegan a consulta y el hijo tiene problemas de ideación suicida, problemas de consumo de alcohol, problemas de relación de pareja, yo he tenido casos hasta de enfermedades como el SIDA, que han sobrevivido a atentos de ideación suicida, han sobrevivido a acoso escolar, han terminado en una comisaría, han terminado denunciados, han terminado con temas de maltrato y violencia, los papás ni enterados. Entonces, un factor de riesgo es que en el Perú, vuelvo a repetir, la cultura peruana que nos dice, mis papás han sufrido, son pobrecitos, ellos se han esforzado por darme lo que yo soy y yo me tengo que hacer cargo de ellos. Entonces el peruano no puede hacerse cargo de sus hijos porque tiene que hacerse cargo de sus papás. Y ese es un patrón común en todos los casos que yo veo, tanto de adicciones como de violencia, como de acoso o como de ciberbullying. Porque ¿cómo es posible? Y yo siempre pregunto a los papás en la consulta, ¿y dónde estuvieron ustedes? ¿Y qué creen que me responden los papás? Se ponen a llorar, justifican que estuvieron viendo a su mamá porque su mamá está enferma. Claro, a veces yo me pongo, por eso a veces me odian cuando yo entro en esta faceta, pero no, es mi trabajo, no, al final yo no la conozco a la señora, simplemente estoy redefiniendo. Le digo, pero ¿qué es más importante? Y cuando comenzamos a profundizar, la señora tiene como 6 hermanos y ella se hace cargo de todo porque sus hermanos no se pueden hacer cargo de todo, o sea, ella se sacrifica y sus hijos, le digo, pero, y me pasó, le digo a la señora, y también me pasó, le digo, señora, pero, claro, conversando y de manera muy empática, porque la confrontación no es gritar ni pelear. Y la señora pues se sinceró y dijo, es que mis hermanos no se quieren hacer cargo. Ahora, la familia peruana lleva a ese punto, entonces yo le tuve que explicar, va a llegar un momento en que usted va a tener que decidir, y lamentablemente pasa, o sus hijos o sus papás.
Y en el Perú decidimos por los papás. Factor de riesgo, falta de implicancia y supervisión parental. ¿Por qué? A los 15 años vivió con un papá muy controlador, vino un chico, le metió palabra a los oídos de la mamá, se fue con el chico, tuvieron un hijo, se separaron, porque es muy común que los hijos que tengan problemas generalmente son del primer compromiso, que tienen otro papá, porque en el Perú son familias extendidas. Entonces, ¿quién es el problema? Los papás, porque tuvieron una impulsividad sexual, tuvieron una relación que no funcionó, no tenían los medios económicos para hacerse cargo, tenían problemas con sus papás ejercían violencia sobre ellos y los que les quedó, yo tengo un dicho, o sea, lo que sale de una relación que no funciona son dos cosas, son abortos, ¿cierto? E hijos, no sale más. Tú puedes, no, doctor, que esto es amor, no es amor. Entonces, la familia peruana tiende a hacer esos patrón de repetición. ¿Qué dice la teoría? En casos de bullying, en casos de todas las categorías que ustedes van a revisar y que están ahí en las diapositivas, ¿qué es lo que dice? ¿Dónde estuvieron los padres? Y los padres asumían que estaban haciendo lo correcto. Yo, Dios mío, porque hoy, yo por ejemplo, eh, también atendía y llegó eh, la hermana con el chico adolescente. ¿Y dónde estaba la mamá? Trabajando. Ahora, la idea es entenderlo desde el punto de vista teórico. Un par de lectura bueno, porque yo me pongo a hablar, me acuerdo de todos los casos y vamos a hacer una lectura de alguien más de la opinión. Vamos a bajar un poquito más. Vamos a leer a María Marleni. Hablar del bullying y ciberbullying en el Perú hoy en día es muy común, pero más no se realizan oportunamente medidas de prevención en el ámbito escolar, ya sea temor en el caso de los docentes que sean sancionados, temor en el caso de los espectadores, sí es un tema. Sí, yo por eso hago muy bien encuadres. Los encuadres o las condiciones no abordan correctamente los casos de acoso porque muchas familias desconocen el tema. Claro, o sea, somos un país muy ignorante en temas de psicología. Sí, a mí me lo han hecho en la mañana. Imagínate, la familia me quería poner las condiciones de cómo hacer la consulta. O sea, la familia me estaba diciendo, no queremos que nos trates a nosotros, queremos que trates al hijo. Y me lo dijeron. Claro, yo tuve que hacer el reencuadre. Me dejaron en visto, pero yo no los iba a atender, porque si los atendía, después a quién le iban a echar la culpa del problema. A mí. Iban a decir, ¿por qué? Porque la familia después, como no quiere asumir su problema, se encarga un montón. Por eso hay que tener mucho tino. No es confrontar, no es pelear, es tener la capacidad de poder entender lo que nos dice la teoría. Los problemas son macro sociales y son micro, tiene que ver mucho con la familia y la pauta de interacción. Y yo que tengo que tener mucho tino, estar muy calmado y entender. Por eso que ustedes vean el curso, mire todas las características de bullying que tenemos. Y hay un curso, el DB026, que es el tema de cómo lograr entrevistar. Es un curso que también lo pueden llevar. En conclusión, podemos decir que el bullying, si no es tratado desde la infancia, ¿qué significa eso? Yo voy a trabajar mi trabajo final sobre pautas de crianza. Yo soy docente y voy a trabajar con niños de primaria. Voy a citar a los padres y voy a trabajar sobre pautas de crianza. Voy a trabajar sobre temas de educación financiera. No puede ser posible, oye, porque los papás hoy, temas económicos, apuestas,
préstamos, problemas económicos. Entonces, el tratamiento viene de la familia, factor, lo que dice la lectura, factor ambiental, factor familiar, factor escolar. Ok, por favor, ya para ir cerrando, esto está precioso, le tomo una foto, queda ahí para revisarlo y como evidencia. Por favor, ya estamos entrando a la semana 5. Hay varios trabajos que me tienen pendientes. Yo les voy a escribir entre hoy o mañana ya, porque en algunos se cambió las fechas. Por ejemplo, la semana 5, no, esta creo que cambié. Todavía hay varios que tienen que completar, hay 12 nada más. Y por favor, chequeen bien las tareas. Hay, hay los protocolos, esto lo conocen muy bien, está la ley. Por ahí me mandaron una observación de un trabajo. Digo, wow, está genial. Conocen el tema. Y hay trabajos que son muy bien hechos, así que no hay mayor problema. Ok, entonces acá, por ejemplo, estrategias de intervención, acá prevención primaria, ahí está la lectura que les he pasado. Trabajar, yo creo que se tiene que trabajar mucho el redefinir lo que es ser hombre, el redefinir mucho lo que significa tener una familia, lo que significa mucho el tema el tema del poder, el tema de las diferencias con las personas, no podemos estar en una confrontación. Y en el examen hay una variedad de preguntas sobre los diversos tipos de eh, bullying que existen en relación con las redes sociales, con todo lo que hoy está de moda. Así que por favor no me dejen en visto, es un buen grupo y por favor, los que me quieran regalar una sonrisa, que puedan prender sus cámaras para tomarnos una fotito. A ver, déjenme habilitar porque acá hay que cerrar todo. Los que puedan, ya los que están en su camita, porque han tenido un día pesado. Los que puedan prender para tomarnos una fotito, les doy un saludo. Uy, me han llenado el celular de mensajes. Hola, Juan, María, Gina, Flora. Ok. A ver, ¿alguien más? Todos están ya medio dormidos ya. Sí, esta hora es pesada. Ok, les tomo una fotito a alguien más que pueda prender sus camaritas y les comparto la foto para que se peinan. A ver, déjenme un segundo. Ustedes son el DB011. 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 Ahí está. Wendy. ¿Quién más está? Milagros. Ok. Listo. Bendiciones. Nos comunicamos. Nos encontramos el otro martes. Cuídense.